Menlop Avenue, editado el 3 de noviembre de 1986 por el sello EMI Parlophone, es el segundo lanzamiento póstumo de la música de Lennon. El primero fue Milk and Honey en 1984, habiendo sido grabado durante las sesiones de sus álbumes Walls and Bridges y Rock and Roll. Se estrenó bajo la supervisión de Yoko Ono, la viuda de Lennon. El título hace referencia a la casa de la infancia de Lennon, con el número 251. Menlop Avenue es una calle larga en el sur de Liverpool. Si bien es principalmente residencial, también es una ruta principal, la A562. Pasa por Bulton Village, donde se conocieron John y Paul. La mayor relación de su título con el contenido del álbum es que 3 de las 5 canciones de la cara A, todas descartes de su álbum Rock and Roll, eran la música que John escuchó mientras vivió en ese lugar. Ono, en las notas originales del álbum, buscó conectar estos sonidos con la juventud de Lennon. Cuando era niño, John fue criado por la tía Mimi y el tío George en su casa de Menlop Avenue en Liverpool. En 1956, cuando John tenía 16 años, Elvis Presley se presentaba como un fenómeno mundial. Cambió la vida de John. Las raíces del rock estadounidense de John, Elvis, Fats Domino y Phil Spector son evidentes en estas pistas, pero lo que escucho en la voz de John son las otras raíces del chico que creció en Liverpool, escuchando Greensleeves, BBC Radio. La portada de Menlop Avenue presentaba las ilustraciones de Lennon de Andy Warhol, creadas solo unos meses antes de la muerte del ex-Beatle. Lennon admiró los métodos de Warhol y señaló con ironía: la manera de Andy es bastante agradable, él no hace nada, solo lo firma. La imagen posteriormente se reutilizó con un filtro en plateado y fondo negro para la portada del álbum recopilatorio de 2005 Working Class Hero de Definitive Lennon. La primera cara abre con la canción, la única canción publicada, coescrita con Phil Spector, grabada en 1973. Una buena canción interpretada con un gran sentimiento, donde destaca la gran voz de Lennon, muy en el estilo onírico de Number 9 Dream. Lennon grabó un par de demos caseros de Here We Go Again en octubre de 1973, interpretados con una guitarra acústica. La primera toma quedó incompleta, pero la segunda mostró cómo Lennon todavía estaba trabajando en la letra. Más tarde, ese mes comenzó a trabajar en el proyecto Rock and Roll con Phil Spector. Como composición original, era poco probable que se considerara Here We Go Again para el álbum, por lo que el motivo de su grabación sigue sin estar claro. Es posible que Lennon estuviera considerando contratar a Spector para producir el sucesor de Man Games, pero su relación laboral terminó durante esas caóticas sesiones. El papel de Spector en la composición de canciones no está claro. Lennon tenía la melodía en su lugar cuando se grabaron los demos, por lo que es posible que la contribución del productor fuera ayudar con la letra final o con el arreglo. La canción tenía derechos de autor para ambos hombres desde el 16 de julio de 1973. Actualmente es posible encontrar una versión remasterizada con un volumen comedido en la caja recopilatoria de 4 CDs Gimme Some Truth, editada en 2010, y una con mayor ajuste de volumen en el soundtrack del documental del 2006 de USA vs. John Lennon. Rock and Roll People fue escrita por John Lennon en 1970, pero permaneció inédita hasta 1986, cuando apareció en Menlop Avenue. Lennon grabó una demostración casera de la canción a finales de 1970, interpretada en un piano. La demostración mostró cómo la canción originalmente pretendía ser una celebración de la música de la década de 1950, que Lennon siempre veneró. Evidentemente, la canción se consideró inadecuada para Imagine, el próximo álbum en solitario de Lennon. Permaneció ignorada hasta mediados de 1973, cuando Lennon grabó una serie de nuevos demos, de canciones que en su mayoría llegaron a Man Games y Walls and Bridges. Esta vez, Rock and Roll People se interpretó con una guitarra eléctrica. Se tocó con un ligero ritmo de Bob Dylan. Finalmente, se llevó al estudio durante las sesiones de Man Games. La banda de músicos de sesión lo intentó varias veces, pero las letras sin inspiración hicieron que esto distara mucho de ser una grabación clásica de Lennon. Shelley Jacobs, quien diseñó Man Games, sugirió que Johnny Winter grabara Rock and Roll People para su álbum de 1974. Lennon concedió el permiso para su lanzamiento, aunque no tocó en la que fue la primera aparición comercial de la canción. La versión de Rock and Roll People, en la portada de Menlop Avenue, la canción se titula
Rock and Roll People, pero un facsímil de la letra manuscrita de Lennon incluida en el álbum del vinilo original la tenía como Rock and Roll People. Se emitió un sencillo promocional de Rock and Roll People en apoyo de Menlo Avenue, pero no logró generar mucho interés por el álbum. Un dato nacional interesante, EMI Capitol de México incluyó Rock and Roll People en uno de sus recopilatorios anuales de hits en inglés, lanzados para este mercado, Super Top Hits Volumen 5. Los temas restantes de la cara A comprenden tomas descartadas de las sesiones de rock and roll, con Phil Spector a finales de 1973. Que no es mejor que la original de los Teddy Bears, el grupo del propio Phil Spector, ni tampoco que la grabada por el propio Lennon con los Beatles para la audición en Decca. Misma consideración para Angel Baby. Muy lejos en frescura de la auténtica grabada por Rosie and the Originals. Menlo Avenue no fue el debut de esta canción, sino el inefable Roots, Raíces, un disco no oficial que provocó una demanda de Lennon para sacarlo del mercado, pero esa historia es digna de un capítulo aparte. Además, Angel Baby fue remezclada para aparecer en Gimme Some Truth Ultimate Mixes, la más reciente recopilación de Lennon, con un sonido estupendo. El último tema de las sesiones de rock and roll es Since My Baby Left Me. Al igual que las dos anteriores, se volvieron a publicar como bonus tracks en el CD remasterizado de rock and roll. Lo que originó Walls and Bridges fue que un Spector cada vez más desquiciado finalmente se fugó con las cintas de rock and roll, lo que obligó a Lennon a comenzar de nuevo con otro proyecto. Frustrado, centró su atención en música nueva. Por eso, una excepción vigorizante es la segunda mitad de Menlo Avenue, que contiene cortes en vivo de Walls and Bridges. Un poco más de una década después, el lado 2 de Menlo Avenue arregló eso, y Lennon vuelve a sonar como en su primer álbum. Es un Lennon minimalista punk. Ensayos grabados en julio de 1974 en el Record Plant de Nueva York para Muros y Puentes. Las diferentes versiones de las canciones de este álbum en la cara 2 son maravillosas. Las versiones simplificadas dan contraste con las finales que se lanzaron originalmente. Son primeras tomas crudas pero salidas del fondo de su alma, que muestran los estados de ánimo melancólicos que contrastan con las versiones finales de ese álbum, revelando la oscuridad interior que a menudo envolvía a Lennon durante el Lost Weekend. Cortaron con un borde afilado, mientras que y Nobody Loves You dolieron con una nueva emoción en espiral. Se restauró el sentido de honestidad pura de Lennon, un sello distintivo de su mejor trabajo anterior. Estas versiones de ensayo brindan una línea más clara de demarcación hacia el rock más limpio y más directo con el que Lennon finalmente emergía después de una pausa de 5 años como amo de casa. A menudo, los temas inician con Lennon marcando el paso parecido a una marcha fúnebre, como la letanía en God, de su primer álbum. De hecho, si Lennon hubiese dejado las tomas desprovistas de arreglos, estaríamos hablando de un segundo Plastic Ono Band. Son más inquietantes, desnudas, con un John Lennon transmitiendo su dolor e incertidumbre. Quien ha pasado por una separación o un divorcio no deseado entenderá lo que transmiten estos temas. Oldie Road, que escribió con Harry Nilsson, es hermoso. Nobody Loves You When You're Down and Out tiene una versión alternativa en el CD reeditado de Walls and Bridges del 2005, pero no es igual a esta de Menlo Avenue. De hecho, ninguna de estas primeras tomas es igual a las que se han editado en años más recientes en la caja John Lennon Anthology, por lo que a la fecha solo se pueden conseguir en Menlo Avenue. Tal vez en una reedición en caja Super Deluxe Ultimate Mixes para cada uno de los álbumes que abarcan este periodo, Man Games, Walls and Bridges y Rock and Roll, podrían corregir esta situación, actualizando su sonido al emplear el estado del arte en remezclado y remasterización. Lamentablemente, Menlo Avenue llegó en un momento tal vez demasiado alejado de la nostalgia de su trágica muerte en 1980, por no hablar de la avalancha de synth pop impulsada por MTV. Rock and Roll People se editó como sencillo promocional para coincidir con el lanzamiento, pero se le dio poca difusión. Quizás fue una elección inadecuada. Angel Baby o Here We Go Again podrían haber llamado más la atención. Lanzado a tiempo para el mercado de Navidad de 1986, a Menlo Avenue le fue mal.
El álbum se estancó en un mísero número 127 en los Estados Unidos. No logró ubicarse en las listas de Reino Unido natal de Lennon, como sí lo hizo The USA vs. John Lennon del 2006 y Gimme Some True del 2010, lo que lo convirtió en el álbum menos exitoso de Lennon, aunque incluyó material inédito de él. Se publicó en CD en 1987 y tristemente fue excluido del programa de reediciones de la discografía de Lennon entre el año 2000 y el 2005. Para entonces, Men Love Avenue había estado agotado durante mucho tiempo. No estuvo disponible cuando el resto del catálogo de Lennon llegó a los servicios de descarga por iTunes. El álbum es el único de Lennon que no está disponible en las plataformas de streaming. A modo de epílogo, Ono nunca se olvidó de la casa de infancia de Lennon. De hecho, compró el domicilio del número 251 Menlop Avenue en 2002. Luego lo donó al National Trust, que también sirve como una agencia protectora para la casa de infancia de Paul McCartney, en el número 20 en Fort Lynn Road. Desde entonces, a ambos se les ha integrado en una lista de grado 2, lo que significa que estas casas no pueden modificarse sin la aprobación gubernamental. Menlop Avenue es el álbum oficial más raro de John Lennon. Si te gustó este video, colabórame dando like y compartiéndolo. Si quieres ver más reseñas como esta, suscríbete al canal, que es gratis. Hasta pronto.